Hola, ¿se escucha bien? Hola, Gilda. Hola, Ítalo, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien, ¿tú me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Excelente. Esperemos unos minutitos a ver si llega alguien más. Perfecto. Mira, ahí está la Domi, la Iskra, María José. Qué bien. Le damos unos 3 minutos más. Démosle unos 3 minutitos más y empezamos, ¿te parece? Ya, me parece perfecto. ¿Te parece si empezamos nomás? Vamos, vamos. Démosle. Bueno, hola a todos los que están con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Italo Pereglios, soy el director médico de SR Salud. Y en este mes de noviembre, que es el mes de la diabetes, queremos aclarar algunas dudas sobre esta enfermedad que hoy en Chile padecen 1 de cada 10 de nuestros ciudadanos. Eso es, el 10% de los chilenos y chilenas tienen diabetes. ¿Ya? En este live nos acompaña Gilda Herrera, quien es una de nuestras pacientes y que uno de sus familiares padece de diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Ella tiene algunas dudas acerca de la enfermedad, así que esperamos poder aclarársela el día de hoy. Gilda, Hola, Ítalo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto poder participar junto a ti de este live y poder ayudar a la gente que tiene diabetes o que tiene familiares directos con esta enfermedad crónica, como es en mi caso, que estoy al cuidado de un familiar con esta enfermedad y en general no sabemos cómo detectarla a tiempo o bien no estamos tan informados del tratamiento que también involucra al entorno familiar. Bueno, mi familiar comenzó hace algunos años con un aumento de sed. Insistimos en que fuera al médico, lo hizo y gracias a eso se pudo detectar a tiempo una diabetes tipo 2. Pero siempre he tenido dudas de cuáles son los otros síntomas que podrían ayudar a la detección. ¿Cuáles son esos síntomas? es una excelente pregunta. Como bien dijiste, el aumento de la sed es uno de los síntomas, ¿ya? Pero no es el único, y el aumento de la sed se debe a que sube mucho el azúcar en la sangre, ¿ya? Y como sube mucho el azúcar en la sangre, el azúcar empieza a excretarse a través de la orina, y este azúcar arrastra el agua dentro de la- del sistema circulatorio, y aumenta entonces la excreción de agua. Entonces, otro de los síntomas que podemos deducir de esto es que aumenta también la micción, o sea, la orina. ¿Ya? Como las células no son capaces de procesar la glucosa en esta enfermedad, entonces siguen enviándole señales al cerebro de que uno tiene hambre, a pesar de que la glucosa en la sangre esté elevada. Eso significa que otro de los síntomas que podríamos experimentar es un aumento del hambre. Esa es la tríada principal. Aumento del hambre, aumento de la sed y aumento de la orina. Perfecto. Eh, bueno, como el paciente está constantemente deshidratándose y si se deja que esta condición siga su curso sin ser intervenida, sin ser diagnosticada, el paciente sigue deshidratándose y empieza un proceso que crea ácido hacia la sangre. Entonces se produce lo que se llama la cetoacidosis diabética. Esto es un cuadro grave que podría llevar incluso a lo que la gente llama comúnmente el coma diabético, y esto podría ser seguido de la muerte. ¿Ya? Por eso es que es importante que si alguien empieza con estos síntomas extraños, consulte inmediatamente.
Perfecto. ¿Y cuál es el tratamiento para la diabetes tipo 2? Bueno, la diabetes tipo 2, ¿ya? Interesante que hayas mencionado el tratamiento, ¿ya? Importante aquí decir que, aclarar que también existe la diabetes tipo 1, ¿ya? Antes de contestar tu pregunta, quiero igual ahondar un poco en ese tema. Eh, la diabetes se trata de una, una falta de la acción de la hormona que se llama insulina, que es producida por el páncreas, ¿ya? Una, que el páncreas no esté secretando suficiente insulina, o dos, que las células ya no sean sensibles a la insulina, o sea que exista suficiente insulina, pero las células ya no la toman en cuenta. Eh, la diabetes tipo 1 se debe netamente a que el páncreas dejó de producir insulina. Una diabetes que tiene alta carga genética, ¿ya? Y es una enfermedad de tipo autoinmune, en la que nuestras propias células destruyen a las células del páncreas que crean la insulina. La diabetes tipo 2 es multifactorial, en el sentido de que en la forma en la que se produce, lo primero que ocurre es que las células dejan de ser sensibles a la insulina, ¿ya? Esto puede ocurrir por muchas cosas, entre ellas estilos de vida no saludables, como por ejemplo dieta no saludable, alta en grasa, alta en azúcares, ¿ya? Falta de ejercicio, eh, tabaquismo y alcoholismo, ¿ya? Entre otras cosas. Eso provoca que las células dejen de ser sensibles a la insulina. Pero el páncreas puede compensar esto creando más insulina de la que crea usualmente. Entonces el páncreas empieza a trabajar más de lo que está acostumbrado a trabajar. Y las células que producen esta insulina empiezan a morir. Entonces aquí tenemos dos factores. Uno, que aunque la insulina sea suficiente para un cuerpo normal, no está haciendo las acciones que debería hacer, que es hacer que las células procesen la glucosa o el azúcar en la sangre, ¿ya? Y otra es que a medida que esto se va perpetuando, que esto va ocurriendo, el páncreas empieza a dejar de producir la cantidad de insulina suficiente porque trabaja demasiado hasta literalmente la muerte. Eh, entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se trata la diabetes tipo 2? Depende. Si es que uno la detecta en una etapa temprana en la que las células del páncreas todavía son capaces de producir suficiente insulina, entonces, por ejemplo, cambios en el estilo de vida, o sea, dejar de fumar, empezar a comer bien, empezar a hacer ejercicio, ¿ya? Eso puede incluso bajar suficiente puede hacer que las células vuelvan a sensibilizarse y que el páncreas vuelva a ser suficiente para suplir la insulina del cuerpo. Otra cosa que podemos hacer, y que es lo que la mayoría de la gente llega al principio, es suministrar unos medicamentos orales, pastillas, que lo que hacen es hacer que las células sean más sensibles a la insulina, entonces compensan un poco la resistencia creada por tanto los malos hábitos como a veces por factores genéticos. Pero, si llegamos a un punto en el que las células del páncreas han muerto demasiado, ¿ya? Y no producen insulina, entonces no importa que tanto sensibilicemos las células, nunca va a ser suficiente, porque el páncreas ya no produce insulina. Entonces, en ese caso, la gente llega a tener que inyectarse insulina todos los días. A veces antes de las comidas, a veces antes de dormir, a veces en la mañana, ¿ya? Pero es porque ya no pueden suplir sus necesidades de insulina. Perfecto. Eso es básicamente el tratamiento. Buenísimo. Ahora, además del coma diabético, que es lo que escuché en la primera parte que conversamos sobre los síntomas, ¿qué pasa si se complica o no se trata una persona con diabetes tipo 2? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa también es una pregunta súper importante, porque, porque el hecho de que la diabetes tipo 2 tenga un tratamiento tan a veces chocante para el paciente como tener que inyectarse todos los días, hace que el paciente deje de tratarse. Entonces, hace que la enfermedad progrese. ¿Y qué pasa si la diabetes mellitus tipo 2 progresa?
eh, ataca distintos otros órganos, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es la retina. La diabetes mellitus tipo 2 avanzada es la causa principal en Chile de ceguera. Entonces, si uno deja estar la diabetes, puede quedar ciego. Esa es una de las cosas que puede pasar. Otra cosa muy típica es que debido a alteraciones en la circulación y Nos quedamos un poco en el sistema pegados, nervioso parece. periférico, Ahora sí, ahí volviste. ya, vale. Debido a estas alteraciones en la circulación, puede llegar a infectarse las extremidades, en especial los pies, de forma tal que la única alternativa sea amputación. Y no es poco común ver que, llegado a este punto, tengan que ir amputando cada vez más, desde un dedo, luego el pie, luego arriba, abajo de la rodilla, luego arriba de la rodilla, ¿ya? Y eso con ambas extremidades. Amputación, entonces, es otra de las complicaciones. Otra complicación bastante complicada es el daño de los riñones, ¿ya? Y este tipo de daño puede llegar a ser tal, e irreversible, por supuesto, que mucha gente termina en diálisis debido a que no cuidó su diabetes. Otro tipo de alteraciones, bueno, alteraciones del sistema nervioso, o sea, del sistema circulatorio, que pueden llevar a infartos cardíacos o infartos cerebrales, ¿ya? Entonces, importante es que todo eso es prevenible con un tratamiento constante de la diabetes, ¿ya? Si un paciente usa bien sus medicamentos y va a controles como debería, no debería caer en nada de esto y podría llevar una vida normal. Perfecto. Eso con respecto a las complicaciones. Estoy tomando nota de todo lo que me cuentas, porque si bien hay mucha información en la web y en las redes sociales para apoyarnos, siempre me queda esa duda de qué tanto respaldo médico pueda tener la información. Además, ser familiar de un paciente crónico que muchas veces tiene que ir solo a sus controles es como quedarse con la información que te cuenta este familiar y podría ser incompleta. Por eso tengo otra pregunta. Un paciente con diabetes tipo 2 que toma insulina, ¿la debe tomar para siempre? Ya. Esa pregunta, la respuesta a esa pregunta también depende, ¿ya? Como te dije, la diabetes tipo 2 tiene dos factores. Uno que es si el páncreas todavía produce insulina y otro que es si las células todavía son capaces de procesar esa insulina para poder procesar el azúcar en la sangre. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente en una etapa intermedia de la enfermedad, un paciente obeso, un paciente que fuma, un paciente que bebe, un paciente que no hace ejercicio, ¿ya? Sus células están muy desensibilizadas a la insulina probablemente, y además parte de su páncreas ya debe haber muerto por la sobreexigencia, pero no todo. Entonces, si esta persona que al principio tiene que usar insulina porque ya no le alcanza, ya no le sirven los sensibilizadores a la insulina, si esta persona modifica todas sus factores de riesgo, por ejemplo, empieza a comer mejor, deja de fumar, deja de beber, empieza a hacer ejercicio, y este ejercicio tiene que ser por lo menos 3 veces por semana, 1 hora, o 5 veces por semana, media hora. ¿Ya? Si un paciente lleva a cabo esos cambios, es posible que sus células vuelvan a un umbral más bajo de sensibilidad, o sea que vuelvan a ser más sensibles a la insulina, de modo que ahora sí los sensibilizadores, las pastillas, sean suficientes. En este caso es posible que el paciente deje de usar insulina, ¿ya? Pero importante que se siga controlando, porque si la enfermedad sigue avanzando, si no usa las cantidades adecuadas de medicamentos o si no mantiene sus nuevos hábitos saludables, es posible que la enfermedad vuelva a avanzar hacia la insulina y de forma irreversible. O peor, que le vuelva a pasar, que le empiecen a pasar las cosas que ya habíamos hablado. La enfermedad de los riñones, amputaciones, enfermedad de ceguera, ¿ya? Entonces, en resumen, sí, es posible que deje de usar la insulina, no es lo más común, pero en pacientes que efectivamente llevan bien su tratamiento y sus cambios en el estilo de vida, es algo que se ve bastante seguido. Perfecto. Claramente los buenos hábitos y los cambios en el estilo de vida ayudan bastante. Ahora, ¿el ejercicio ayuda a mejorar la diabetes? Pero por supuesto, como te había dicho antes, el ejercicio, si se hace de buena manera, ¿ya? Eh, con constancia
hecho un hábito, 3 veces a la semana durante 1 hora, o 5 veces a la semana durante media hora, ¿ya? Eh, ayuda a retroceder y estabilizar el progreso de la diabetes. Así que un paciente, aparte de todos los otros beneficios que trae el ejercicio, desde el punto de vista cardiovascular, disminuye el riesgo de infarto, aumenta la capacidad pulmonar, eh, etcétera. Aparte de todo eso, y de hacerte bajar de peso, lo cual ya de por sí ayuda con la diabetes, bueno, ejercicio llevado de buena manera, como acabo de escribirlo, por supuesto que ayuda con la diabetes tipo 2. Perfecto. Ahora, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con diabetes bien controlada? Ah, bueno, la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, ¿ya? O sea, hay que saber que eso significa que, si bien yo puedo mantenerla controlada, es una enfermedad que se va a quedar conmigo toda la vida. Pero eso no es la noticia apocalíptica o terrible que muchos piensan, porque si un paciente se controla de buena manera, ¿ya? Y llega a tener su diabetes controlada, sus niveles de glicemia controlados, ¿ya? Eh, puede llevar una vida completamente normal, aparte de los medicamentos, y vivir lo mismo que una persona que no tuviera ese factor de riesgo. Es que es como la primera pregunta que uno le hace al médico, ¿cuánto voy a vivir con esta enfermedad? Puede sonar un poco aterrador, pero está Toda tu bueno vida eso. va a tener la enfermedad, pero puedes llegar a vivir lo mismo que una persona sin la enfermedad mientras que te controles de manera adecuada. Nunca faltar un control médico, no mentir con respecto a si te has estado tomando o no los medicamentos, tomarte los medicamentos, controlar la glicemia. Aparentemente hay ciertos problemas de conexión, pero Te escucho, dale. ¿escuchaste eso último? No, lo último no lo escuché. No, bueno, básicamente que si siguen todos los controles y nunca mantienen estos controles acerca de cómo han llevado el tratamiento y cuáles han sido los resultados de el control en el azúcar en la sangre. Muchos pacientes tienen que controlarse ellos mismos el azúcar en la sangre con una maquinita, ¿ya? Y les piden que anoten eso en cuaderno. Entonces, siempre que lleven a cabo esas tareas, que son usar los medicamentos de forma adecuada y controlar bien su azúcar en la sangre, y que lo reporten de manera verídica ante su médico, lo más probable es que lleguen a controlar fácilmente su enfermedad y no tengan ninguna consecuencia a largo plazo. Buenísimo. Larga vida entonces. Ahora, Exacto. ¿los hijos o los familiares directos estamos en riesgo de contraer la diabetes tipo 2? O la diabetes en general. Mira, si bien, a ver, la diabetes es una de esas enfermedades que tiene factores genéticos y ambientales, ¿ya? O sea, por un lado depende de lo que hacemos, los hábitos de los que ya habíamos hablado, pero por otro lado también depende de la genética. Ahora, si esos genes que son más propensos a la diabetes van a terminar expresándose o no, ¿ya? O dicho de otra manera, van a derivar efectivamente en la enfermedad o no, eso depende más que nada de los otros factores de los que habíamos hablado. Entonces, puede que si alguien en tu familia tiene diabetes, es posible que tú y el resto de tus familiares tengan mayor riesgo de contraer diabetes, pero no es una sentencia, ¿ya? No es algo que va a ocurrir sí o sí. Si es que llevan buenos estilos de vida, lo más probable es que nunca desarrollen la enfermedad, ¿ya? Pero teniendo un familiar con diabetes, conviene también tener más cuidado que el resto de la población. Perfecto. Se tiene que asumir entonces todos los cuidados como un grupo familiar. Exacto, además así se hace todo mucho más fácil, en verdad. Es súper penca para un paciente con diabetes tener que llevar a cabo una dieta estricta, que no tiene por qué ser fome, ¿ya? Hoy en día, los nutricionistas son capaces de confeccionar dietas bastante diversas y sabrosas, ¿ya? Que aún así son sanas, pero sigue siendo re fome que una persona en una casa tenga que comer distinto al resto. Y al fin y al cabo, la dieta diabética es la que todos deberíamos llevar a cabo.
tanto para prevención, ¿ya? Como para tener una vida sana en general. Entonces, es mucho más fácil tanto para el paciente, si es que todos en la casa llevan la misma dieta. Efectivamente, es una dieta saludable. Gilda, te me congelaste, pero no sé, el resto me escucha bien. Excelente pregunta. Dania en los comentarios nos pregunta si los productos cero o light sirven. Eh, los productos cero o light sirven, ¿ya? En el sentido de que tienen mucho menos carbohidratos, los productos cero en especial no tienen carbohidratos, ¿ya? Entonces, ¿sirven dentro de la dieta diabética? Sí, pero idealmente tampoco son lo ideal, porque el, el endulzado artificial, ¿ya? Igual le manda las señales a nuestras glándulas de que secretemos ciertas hormonas que se asocian a la diabetes. Entonces, lo ideal es ir bajando el consumo de azúcares y de cosas azucaradas, ¿ya? Aunque sí, es mucho mejor tomar productos cero light que los productos normales. Aparentemente, Gilda, el problema es con tu conexión, porque la gente en los comentarios está escuchando igual. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, también envíenla en los comentarios y podemos contestarlas. Yo te recomiendo, Gilda, que te muevas más cerca de tu router. Bueno, ya que Gilda aparentemente está teniendo problemas de conexión, ¿ya? Eh, Parece que vamos a tener que dejar el live hasta acá, ¿ya? A menos que alguien tenga más Ay, preguntas en sí, los ahí estás de comentarios, vuelta. Ahora sí. ¿ya? ¿Segura? Sí, segura. Creo que estamos, estamos de vuelta. A ver, ya. Eh, ¿Tiene alguna otra pregunta, Gilda? sí, sí, tengo otra pregunta más y quería saber si puede desaparecer la diabetes tipo 2 si el azúcar en la sangre vuelve a ser normal. ¿Todavía se tiene Ya. diabetes? Si el azúcar en la sangre vuelve a ser normal, significa que la diabetes está controlada. Pero como la diabetes es una enfermedad crónica, nunca se va. Entonces, muchas veces pasa que un paciente con diabetes controla sus niveles de azúcar en la sangre y cree que se curó. Entonces deja de tomarse los medicamentos, deja de ir a los controles y recae de una forma terrible, ¿ya? Solo se da cuenta cuando dejan de funcionar los riñones o a peor, ¿ya? Así que no, la enfermedad nunca se irá, pero puede llegar a controlarse. En los comentarios, disculpa, nos están preguntando si el alcohol no es recomendable. Y efectivamente el alcohol no es recomendable. Se ha visto que también se asocia a un aumento importante en el riesgo de diabetes y a un control de la diabetes que ya está diagnosticado. Y otra persona nos pregunta si es que solo una persona con sobrepeso puede tener diabetes. Eh, bueno, y esa pregunta tiene dos respuestas. Una, que es que la diabetes tipo 1, como dije, es más bien genética, ¿ya? Y una enfermedad autoinmune. Esa se da en cualquier paciente, aunque no tenga factores de riesgo desde el punto de vista de hábitos, ¿ya? Y se presenta más bien en la infancia y en la adolescencia. Y es también una enfermedad que está contigo toda la vida y eso sí que requiere insulina siempre y para siempre. Pero la diabetes tipo 2, si bien se asocia más que nada a sobrepeso, ¿ya? La mayor parte de los pacientes que debutan con diabetes tiene sobrepeso, también pudiera ser que no, porque como dije, también tiene un factor genético. Entonces, pudiera ser que una persona no tenga sobrepeso, pero tenga otros hábitos no saludables, ¿ya? Y tenga la carga genética, y también podría padecer de diabetes tipo 2. Y no solo eso, sino que al principio una persona con diabetes tipo 2, eh, una persona que no tiene nada de sensibilidad a la insulina, que no tiene ningún tipo de control, empieza a bajar de peso, ¿ya? Más que nada por la deshidratación,
pero también porque, como las células no pueden procesar el azúcar en la sangre, empiezan a echar mano de cualquier otro medio para obtener energía. Dentro de eso está la grasa, las proteínas, empiezan a comerse entre ellas las células, por así decirlo. Mm, Ya entonces al principio la persona con diabetes pudiera incluso estar enflaquecida, pero después caer en el sobrepeso, o que el sobrepeso lo haya llevado a eso, y que entonces eh, baje de peso al principio y luego suba de peso. Nos pregunta también Dania, ¿qué diferencia tiene la resistencia a la insulina de la diabetes? Y también me parece una excelente pregunta, porque muchos pacientes llegan a la urgencia o a la consulta y dicen que tienen prediabetes. Y cuando dicen eso se refieren a la resistencia a la insulina, que es algo que le dijo el médico. ¿Ya? Eh, la diferencia es más bien de definición, es algo más bien técnico. Y es porque ambas son parte de un continuo. ¿Ya? La resistencia a la insulina es lo primero que ocurre dentro de la línea temporal de la diabetes, tipo 2. ¿Ya? Empieza a haber una resistencia a la insulina, entonces, y eso inevitablemente, si es que no es tratado, avanza a lo que es diabetes. Pero en verdad es porque nosotros definimos diabetes de cierta manera, que es con ciertos niveles de glucosa en la sangre, o mayor a 100 en ayuno, o mayor a 180, 145 después de 2 horas de haber comido en varias ocasiones. Pero eso es una definición científica. Lo importante es saber que la resistencia a la insulina y la diabetes son parte de la misma enfermedad y son parte de una línea temporal. Una persona con resistencia a la insulina que dice que tiene prediabetes, en verdad tiene diabetes, ¿ya? Tiene una diabetes leve, pero que si no se cuida va a pasar a ser una diabetes propiamente tal. Entonces, son parte de lo mismo. Así que no diga que tiene prediabetes, diga que tiene resistencia a la insulina, diga que tiene diabetes, y empieza a tratarse como un diabético para que no llegue a las consecuencias terribles de la diabetes. Natalia nos pregunta si hay personas que consumen hierbas amargas para controlar el azúcar. Ah, nos dice que hay personas que... Ya. La moringa, dicen algunos. Eh, y la verdad es que no sirve. Muchos pacientes, en especial pacientes que son con crianzas más supersticiosas, ¿ya? Eh, creen que hay hierbas que bajan el azúcar de la misma manera que pueden hacerlo los medicamentos como la metformina, la glibenclamida, que son sensibilizadores a la insulina, o que bajan el azúcar mejor que la propia insulina. Pero eso no es así. De hecho, es peligroso que un paciente empiece con esos tratamientos porque le lleva una falsa sensación de seguridad, cree que está tratando su enfermedad, se puede que se sienta bien incluso, eh, pero por detrás de la escena, detrás de la cortina, sigue avanzando la enfermedad y puede debutar con alguna de las formas más dramáticas de esto. Como habíamos dicho, necesidad de amputación, ceguera, muerte. ¿Ya? Eso con respecto a la exacto. pregunta de las hierbas amargas. ¿Alguien más en los Las comentarios? ¿O tú, Jim? hierbitas. ¿Alguna otra pregunta? Mira, yo en realidad, más que una pregunta, y por último, por mi parte, es saber si nos podrías resumir los consejos y recomendaciones para mantener la diabetes bajo control. Ya, excelente. Estos son consejos que le sirven a todos, ¿ya? No solo a la persona con diabetes. Ujú. Es importante entonces saber que un estilo de vida saludable en general es un estilo de vida que previene la diabetes tipo 2, también previene un sinnúmero de otras enfermedades, entre las cuales está la hipertensión, el infarto cardíaco, el infarto cerebral, ¿ya? Y se reduce a lo siguiente: comer sano, ¿ya? Sin grasas saturadas, eh, conseguir el azúcar o los carbohidratos, ¿ya? De la dieta, más que nada de fuentes sanas como lo son eh, las frutas, ¿ya? Las verduras, eh, sin grasas saturadas, o sea, sin aceites fritos, ¿ya? Eh, las grasas, que igual son parte importante de la dieta, es mejor obtener grasas de tipo sano, como son las que vienen en los pescados, ¿ya? Que son fundamentales para el funcionamiento del cerebro, ¿ya? Ujú. Eh,
consumir más cantidad de fibra. La gente el día de hoy consume muy poca fibra, consume muchas bebidas de fantasía, muchos dulces, ¿ya? Y todo eso también contribuye a una dieta no saludable. Eh, Otro estilo de vida saludable es, por supuesto, el ejercicio, ¿ya? Nosotros somos seres, o sea, los seres humanos son personas que son animales que evolucionaron, ¿ya? Para la cacería y la recolección, no el estilo de vida que llevamos el día de hoy, sentado en una silla todo el día, a veces teletrabajando, ¿ya? Nosotros estamos hechos para correr varias veces al día, ¿ya? Entonces, lo mínimo que podemos hacer por nuestro cuerpo es hacer ejercicio 3 veces a la semana, ¿ya? Durante 1 hora, de forma intensa, o de forma más suave, por ejemplo, media hora todos los días. Lo mínimo, media hora, 5 días a la semana. Eso con respecto al ejercicio. El alcohol, desgraciadamente, es una toxina para nuestro hígado, ¿ya? Y para varios de nuestros órganos. Entonces, consumo de alcohol mínimo, ¿ya? Nada de la copita de vino diaria, tal vez, tal vez un vaso de cerveza a la semana sea lo recomendable, ¿ya? Sé que es muy difícil, pero la menor cantidad de alcohol posible. Con respecto al tabaco, nada, cero. En ninguna de sus formas, ni cigarrillo, ni tabaco puro, ni vapeo, ¿ya? Todos producen tipos de daños distintos, ¿ya? Que pueden llegar a afectar cómo nuestras células procesan la insulina, pero también afectan cómo nuestras arterias se comportan, las dañan por dentro y pueden producir microinfartos o infartos propiamente tales, tanto en el corazón como en el cerebro, como en otros órganos, ¿ya? Entonces, importante no fumar. Con respecto a hábitos de vida saludables, yo diría que eso, no descuidar la salud mental, ¿ya? Y no, principalmente eso para prevenir la diabetes. Y dicho eso, ¿ya? Eh, Creo que hemos hablado en extenso del tema. Me gustó que hubieran hartas preguntas en el chat, ¿ya? Me gustó haber podido interactuar con todos ustedes y espero que esta instancia se repita para que podamos seguir educando con respecto a la salud de las personas, que es la parte más importante de la medicina, prevenir, ¿ya? Eh, bueno, entonces, para los que no estaban al principio, repito, mi nombre es Italo Pereiro, soy el director médico de SR Salud, ¿ya? Muchas gracias, Gilda, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y muchas gracias a todos por sus preguntas y por estar acá con nosotros. Eso. Cuídense mucho, vivan un estilo de vida saludable, ¿ya? Y cuiden también a sus familiares. Sean empáticos. Hasta luego. Ahora sí. Luego. Bye.